Bienvenidos una vez más a su refugio favorito para desentrañar los secretos mejor guardados del famoseo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título y mi tono entre alarmado y juguetón, vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, filtraciones y especulaciones que han puesto patas arriba el universo de las telenovelas turcas y, por extensión, nuestras vidas. Sí, amigas y amigos, prepárense para un viaje en montaña rusa porque vamos a destripar, analizar y debatir hasta la saciedad el escándalo que involucra a los archifamosos Hande Erçel y Kerem Bürsin. La supuesta filtración de fotos íntimas. Pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y acompáñenme en este drama de proporciones épicas. Antes de que nos lancemos de lleno a este mar de intrigas, les recuerdo lo de siempre, ese pequeño gesto que para nosotros significa muchísimo. Suscríbanse al canal si aún no forman parte de esta gran familia de desmenuzadores de noticias. Activen la campanita, esa pequeña joya que les asegura ser los primeros en enterarse de cada uno de nuestros salseos. Y ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el laberinto de los rumores. Como mencioné al inicio, la noticia que ha inundado las redes sociales y los portales de farándula no es otra que la presunta filtración de fotografías íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que para muchos encarna el amor perfecto desde que cruzaron miradas en el set de Sen Kalkam, o Love is in the Air. Para aquellos despistados que quizás han estado desconectados del mundo virtual, les pongo en contexto, Hande y Kerem, más que protagonistas de una serie de televisión, se convirtieron en un fenómeno global. Su química traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Su relación, inicialmente secreta y luego confirmada a bombo y platillo, fue objeto de admiración, deseo y también, por qué no decirlo, un poco de envidia sana. Pues bien, este cuento de hadas que parecía sacado de un guión de telenovela ha dado un giro inesperado. Hace unos días comenzaron a circular en la red, cual virus informático, una serie de imágenes donde se veía a Hande y Kerem en situaciones que sin duda alguna, no estaban destinadas a ser vistas por el público. Fotografías que, a juzgar por el contexto, fueron tomadas en la intimidad de su espacio personal y que por razones aún desconocidas, terminaron expuestas al escrutinio de millones de personas. El revuelo, como era de esperarse, fue inmediato y las redes sociales se transformaron en un campo de batalla virtual donde los fans, los detractores y los curiosos se enfrentaban en un debate encarnizado. Por un lado, tenemos a los fans más acérrimos, aquellos que han defendido a la pareja con uñas y dientes desde el inicio de su relación. Ellos, ante esta filtración, han expresado su indignación y su rabia por lo que consideran una violación flagrante de la privacidad de sus ídolos. Muchos de ellos se han apresurado a señalar que las imágenes podrían ser falsas, producto de montajes o manipulaciones digitales, un recurso que, como veremos más adelante, se ha vuelto cada vez más común y difícil de detectar. Algunos han llegado incluso a denunciar la filtración como un acto de ciberacoso y han exigido que se investigue y se castigue a los responsables. Su postura es clara, se trata de una injusticia y es intolerable que se vulnere así la intimidad de Hande y Kerem. En el lado opuesto del ring virtual encontramos a los detractores, los siempre presentes aguafiestas que, lejos de mostrar empatía, parecen deleitarse con el escándalo. Ellos, con un tono entre cínico y sarcástico, han aprovechado la ocasión para criticar a la pareja y cuestionar su relación. No faltan los comentarios que sugieren que todo esto es una estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero, o que las imágenes son auténticas y prueban que la pareja, en realidad, no es tan perfecta como aparenta. Su postura, aunque carente de empatía, también merece ser analizada, ya que nos recuerda que la fama no siempre es sinónimo de cariño y admiración, sino que también puede atraer críticas despiadadas y juicios despiadados. Y en medio de este caos, como siempre, están los curiosos, aquellos que, sin ser ni fans ni detractores, se han visto atraídos por el morbo de la situación. Ellos, con un interés que oscila entre la curiosidad y el chisme, se han dedicado a compartir y comentar las imágenes, alimentando aún más el fuego del escándalo. Algunos, quizás sin mala intención, han contribuido a la viralización de las fotos, sin ser conscientes del daño que esto puede ocasionar a las personas involucradas. Su postura, quizás la más común, nos recuerda el poder que tienen los medios digitales para difundir información, sea verdadera o falsa, y la importancia de ser conscientes de cómo consumimos y compartimos contenido en la red. Pero más allá de los bandos enfrentados y el debate encarnizado, esta filtración nos plantea una serie de interrogantes que van más allá del simple chisme de farándula. ¿Cómo es posible que unas fotos tan personales hayan terminado en manos del público? ¿Quién o quiénes son los responsables de esta violación de la privacidad?
¿Qué consecuencias tendrá este escándalo para Hande y Kerem? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de todo esto como sociedad en la era digital? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este vídeo. Antes de continuar, es importante recordar algo que a menudo olvidamos cuando hablamos de famosos: ellos también son seres humanos. Detrás de las cámaras, los flashes y las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, emociones, preocupaciones y una vida privada que merecen que sea respetada. Hande y Kerem, al igual que tú y yo, tienen derecho a la intimidad, a la privacidad y a controlar qué aspectos de su vida personal quieren compartir con el público. El hecho de que sean figuras públicas no les convierte en un objeto de escrutinio constante, ni les da derecho a nadie a invadir su espacio personal. Es una verdad que, por obvia que parezca, a veces cuesta recordar en esta era de la información digital. Y es que en el mundo actual, donde todo se comparte y todo se expone, es fácil olvidar que existen límites que no deberían ser cruzados. Las redes sociales, que se han convertido en una extensión de nuestras vidas, son también un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten conectar con personas de todo el mundo, expresar nuestras ideas y compartir nuestros momentos. Pero por otro lado, también nos exponen a peligros como el ciberacoso, la desinformación y la violación de la privacidad. La filtración de las fotos de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello, un recordatorio de que la era digital también tiene su lado oscuro. Ahora adentrémonos en el terreno de las especulaciones. ¿Cómo es posible que estas imágenes tan privadas hayan salido a la luz? Existen diversas teorías, cada una más intrigante que la anterior. La primera, y quizás la más probable, es que las fotos fueron robadas del teléfono móvil o de la nube de almacenamiento de Hande o Kerem. En un mundo donde nuestros dispositivos almacenan tanta información personal, es fácil imaginar que un error de seguridad o un descuido puedan llevar a la filtración de datos privados. Quizás un hackeo o un descuido al conectarse a una red Wi-Fi pública o una contraseña poco segura pueden haber sido suficientes para que las fotos cayeran en manos equivocadas. Otra teoría, un poco más rebuscada, es que la filtración fue un acto intencionado, quizás por parte de alguien cercano a la pareja que buscaba hacerles daño. En este caso, estaríamos hablando de una traición, de una puñalada por la espalda de alguien que tenía acceso a las imágenes y que decidió hacerlas públicas. Esta hipótesis, aunque improbable, no es descabellada, ya que el mundo del espectáculo a menudo está lleno de envidias, rivalidades y ajustes de cuentas. No sería la primera vez que una pareja famosa se ve envuelta en un escándalo causado por alguien de su círculo cercano. También se habla de la posibilidad de que las fotos fueran vendidas a algún medio sensacionalista o portal de Internet por un tercero. En el mundo de la farándula, donde la exclusividad y el escándalo son oro, no es descabellado pensar que alguien haya intentado sacar provecho económico de esta situación. Quizás un hacker, un ex empleado o un conocido de la pareja haya visto en estas fotos una oportunidad para ganar dinero fácil y no dudó en venderlas al mejor postor. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que las fotos sean falsas. Como mencioné anteriormente, la tecnología ha avanzado tanto que es cada vez más difícil distinguir entre lo real y lo manipulado. Existen programas capaces de crear imágenes y vídeos extremadamente realistas, lo que nos hace preguntarnos si las fotos de Hande y Kerem son realmente auténticas o una creación digital con el propósito de dañar su imagen. Si este fuera el caso, estaríamos hablando de una campaña de desprestigio, de una estrategia para perjudicar a la pareja y generar un escándalo mediático. Ante este panorama de incertidumbre, es comprensible que tanto Hande como Kerem se hayan mantenido relativamente herméticos. Sus representantes han emitido comunicados tratando de calmar las aguas, sin confirmar ni desmentir la veracidad de las imágenes. Esta actitud, que algunos han interpretado como una señal de culpabilidad, en realidad podría ser una estrategia para no alimentar aún más el fuego del escándalo y proteger su intimidad. En este tipo de situaciones, a veces el silencio es la mejor arma para evitar que la situación se salga aún más de control. La filtración de las fotos de Hande y Kerem también nos recuerda la importancia de la seguridad digital. En un mundo donde todo lo hacemos a través de nuestros dispositivos, es fundamental tomar precauciones para proteger nuestra información personal. Cambiar las contraseñas. Regularmente usar redes Wi-Fi seguras, tener cuidado con los enlaces sospechosos y hacer copias de seguridad de nuestros datos son algunas medidas que podemos tomar para evitar convertirnos en víctimas de ciberdelincuentes. La privacidad es un derecho fundamental, pero también es una responsabilidad que debemos asumir todos y cada uno de nosotros.
Más allá de las especulaciones y las interrogantes, la filtración de las fotos de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la era digital. ¿Deberían los medios publicar cualquier tipo de información, sin importar las consecuencias que esto pueda tener para las personas involucradas? ¿No deberían tener un código ético que les obligue a ser más responsables y respetuosos con la intimidad ajena? ¿Y qué rol jugamos nosotros como usuarios de las redes sociales en la propagación de este tipo de noticias? ¿Acaso no somos cómplices cuando compartimos, comentamos y damos me gusta a noticias sensacionalistas que dañan la vida de otras personas? Estas son preguntas que merecen ser analizadas y debatidas con seriedad. En este punto es importante recordar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que tiene límites. La difamación, la calumnia, la injuria y la violación de la privacidad no son actos amparados por la libertad de expresión y deben ser denunciados y castigados. Es importante que seamos conscientes de que nuestros comentarios y acciones en las redes sociales pueden tener consecuencias reales en la vida de otras personas y debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos digitales. Para finalizar, me gustaría reiterar la importancia del respeto, la empatía y la responsabilidad en el mundo digital. La filtración de las fotos de Hande y Kerem es un recordatorio de que todos somos vulnerables en la red y que debemos ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en los demás. Evitemos propagar noticias falsas, seamos críticos con lo que vemos en Internet y mostremos respeto hacia las personas que están sufriendo por este tipo de situaciones. Recordemos que detrás de cada noticia hay personas con sentimientos y emociones y que merecen que seamos más considerados y empáticos. En el caso de Hande y Kerem, lo más sensato es esperar a que se aclaren los hechos y no hacer juicios precipitados. Dejemos que ellos decidan cómo manejar esta situación y respetemos su privacidad. Mostremos apoyo y comprensión, en lugar de alimentar el morbo y la especulación. Al final, lo que más necesitan ahora es cariño, respeto y tranquilidad. En resumen, la filtración de las supuestas fotos íntimas de Hande y Kerem es mucho más que un simple chisme de farándula. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, la seguridad digital, la ética en los medios de comunicación y la responsabilidad en las redes sociales. Es una oportunidad para aprender, para crecer como sociedad y para ser más conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en el mundo digital. Recordemos que todos somos humanos y merecemos respeto, tanto en el mundo real como en el virtual. Y ahora sí, queridos chismosos, hemos llegado al final de este análisis profundo sobre el escándalo de Hande y Kerem. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este delicado tema. Como siempre, les agradezco de corazón por acompañarme en esta aventura por el mundo del chisme y la polémica. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal si aún no forman parte de esta gran familia de desmenuzadores de noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos.